Mientras yo me conecto. Ay, mi jefe está en su... Yo me conecto con las fuerzas místicas. Me preparo. Señoras, señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí lo tenemos. Bienvenidos a su programa predilecto, Señoras. Tercera Llamada, el podcast. ¡Bravo! Cada vez más Hermoso. armados. Cada vez con mejor producción, Claro. así es, señores, qué hermoso. Aquí está, quizás no se ve bien ahorita para los que estén en YouTube, esto es para los que están en YouTube, que también los amamos a los que están escuchándolo por Por Spotify, Spotify, por Anchor. amamos Anchor. a todos nuestros Sabemos seguidores. que mucha gente escucha podcast por Anchor. Por Anchor, sí, Sí, sí. es como Sí. lo predilecto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, la nueva moda, las Sí, nuevas sí. tendencias de ahora. Usar Anchor. Digan, Bueno, el asunto es que si están en Anchor o en Spotify, valdría la pena nada más meterse a ver este cachito. Pero tenemos aquí en el estudio de Tercera Llamada una obra de arte detrás de nosotros. Tercera Llamada con Paolo y Diego, que son autorretratos exactos, ujú. hiperrealistas. Tienes aquí una rosa. Y un super periodicazo y eso es todo. Y lo que no saben es que está firmado, no estoy firmando ahorita. Ahí está. Por el señor Antonio García Villarreal. El mismísimo Antonio García Villarreal nos hizo el favor de Hacer un cuadro hacer este cuadro maestro para nuestro para programa. nuestro canal. Ujú. Bravo. Exacto. Muchas gracias, Antonio, donde quiera que estés. Sí, sí, sí. Muchas en gracias. España. Ah, shit. En España. Quise decir. No, ya es suficiente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues esta rola sonó, es muy pertinente. Es muy pertinente. Ujú. Porque el día de hoy venimos con un clásico, ¿no? Un clásico del que siempre hablamos, ¿no? Generalmente, ustedes ya se lo saben, Sí. ¿sí? Un recomendaciones y noticiones. Sí, entonces como, qué hueva otra vez. Otra vez estos güeyes hablando de cosas que no nos interesan. Exacto. Pues no, amigos, el día de hoy traemos cosas que les van a interesar, o eso espero. Eso esperamos. Eso esperamos. Eso esperamos. Sí, claro que sí. Sí, Pues sí, si hablas, podemos hablar de El Quijote, podemos hablar de obras maestras, podemos hablar de los cuentos de Edgar Allan Poe, podemos hablar... que por ahí está programado un especial del terror, ¿no? Sí, sí, sí. Recomendaciones. Podemos cantar, podemos hablar del cantar del mío Cid. Sí. Podemos cantar incluso. Podemos cantar, sí, pero también tenemos que hablar, cuando nos referimos a los clásicos, de recomendaciones y noticiones de Tercera Llamada. Ah, efectivamente, efectivamente. Ahí está. Y ahora sí, para que no se nos pase, esto es Tercera Llamada, querida audiencia. Principiamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues la realidad es que no planeamos el orden. Entonces vamos a decirlo aquí de una manera diplomática. Sí, man. Espera, te lo dije. Ok, eso significa que empiezo yo, ¿no? Que, ajá, sí, sí. Ok. Pues yo vengo con recomendaciones. Iba a decir distintas, pero ahorita que
reflexioné, la realidad es que no son nada distintas. Pero bueno, empecemos hablando de clásicos, porque Diego y yo comentábamos que iba a ser un recomendaciones y noticiones de clásicos. La realidad es que no, pero lo dijimos. Con unos 2 clásicos. Con 2 clásicos. Y bueno, empecemos con una obra que es ya muy conocida, del maestro José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. Y probablemente este es un libro que nuestra audiencia ya habrá leído. O algunos, porque es un libro que nos dejaban en la secundaria, ¿no? Es este libro que dejaban en las escuelas, incluso en la primaria. Y lo tenemos así, en ese cajón. Y yo lo había leído me lo dejaron en la secundaria, pero yo tengo un problema con leer libros obligatorios, o sea, me gusta leer, pero cuando me dejan un libro así como, pues para el viernes hacen un reporte de lectura, no los leo, es como un tema que yo tengo, y que muchos tendrán, ¿no? Porque si implica una obligación ya es, da más pereza. No es lo mismo, es justo, no es como la historia de México, como te la enseñan, que pierde toda su gracia y ya sé que los niñitos sé como, ya, qué hueva maestra, ya déjenos de explicar esto por enésima vez. Claro. Pero hasta que tú le empiezas a investigar solito es cuando dices, no manches. Exacto. Qué chido. Y entonces a mí me habían dejado Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco en la escuela, no lo leí, y después me acuerdo, Diego y yo íbamos a un curso de teatro al señor Cadac. Centro de Arte Dramático AC, fundado por Héctor Acera. Sí, importante mencionarlo. Y Diego lo mencionó, ¿no? Dijo, ese libro, o sea, Diego quería hacer una escena o un ejercicio con eso, ¿no? No recordaba eso, pero sí. Sí, y entonces me acuerdo que yo dije como, yo no lo leí, o sea, leí las primeras páginas que las leímos ahí en el salón de clases y ya no lo leí. Entonces lo compré, lo leí y me acuerdo que me lo leí en una hora y media, creo, 1 hora, algo así. Sí, en realidad es muy breve. Es muy breve, o sea, son pues 50 y casi 60 páginas. Lo catalogan de novela, pero es que la realidad es que hay cuentos así de largos. Sí, novela corta. Novela corta, cuento largo. Cuento largo. Entonces, pues me acuerdo, lo leí muy rápido y me quedé otra vez con la idea de, es un buen libro de estos, pero, o sea, no le puse mucha atención. Me acuerdo que yo lo tenía catalogado como, un buen libro, ¿no? Pero lo volví a leer, señoras y señores, pues estos días que no tenía mucho que hacer, y lo volví a leer y creo que resultó mucho más nutritivo de lo que había sido la primera lectura. Sumamente revelador, cuán brillante es José Emilio Pacheco con este relato, ¿no? Y yo diría que un retrato maravilloso de una época muy particular en México, que es después de la posguerra, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, durante el gobierno de Miguel Alemán, que el sexenio de Miguel Alemán fue a partir de 1946, o sea, justo un año después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no te dice bien en qué tiempo se sitúa, pero se refiere al gobierno de Miguel Alemán, por lo tanto, pues es entre esos tiempos, ¿no? Uh-huh. El milagro mexicano. El milagro mexicano, ¿no? Uno de estos momentos en los que surgía de nueva cuenta esta promesa de prosperidad, de modernidad, de paz para el pueblo mexicano, con Miguel Alemán, orquestada por Miguel Alemán,
que me parece fue el primer gobierno priista como tal. No, Manuel Ávila Camacho. ¿Neta? Ujú. Sí, ¿En sí. serio? ¿En serio? Sí, porque es Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Y lo cambia, Lázaro Cárdenas nos lo hace PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y Manuel Ávila Camacho Ya lo hace PRI. Ah, ok. A lo mejor, Yo a lo tenía mejor la- sí, a lo mejor sí como yo- tal. es Yo el tenía, primer- o sea, la Ajá. idea de que ya como PRI, Ajá. Partido Revolucionario Institucional, Sí, creo que tienes el razón. señor Miguel Alemán. Ujú. Y bueno, entonces todo este periodo de prosperidad, ¿no? Bueno, según aparente modernidad. Entonces nos habla un poco de esto, los primeros capítulos nos nos sitúa en ese contexto de cómo el vocabulario del mexicano va apropiándose terminología que antes era considerada pues del Spanglish, de los pochos, de los pachucos. De los pachucos, ahora son... Ay, ahora tienen otro nombre, ¿no? Chicanos. De los chicanos, ¿no? De ese, cómo nos fuimos apropiando de esas expresiones, cómo llegaban los productos americanos, estadounidenses, la cara del presidente Miguel Alemán por todas partes, cómo tantos y tantos medios se dedicaban a adular a este personaje tan siniestro, porque al final es priista. Pero esa, digamos, es nada más el contexto, porque en realidad este relato nos habla de Carlos y de cómo se enamora de la mamá de su mejor amigo. Oye, Carlos, ¿Por qué tuviste? salirte de la escuela esta mañana. Ahí está otra recomendación. Café Tacuba, las batallas en el desierto. Ahorita al final la ponemos esa. Va, Para que va. no se queden con las ganas. Me parece adecuado. Y entonces nos habla de cómo Carlos se enamora de la mamá de su mejor amigo. Jim es el mejor amigo, ¿no? No recuerdo bien, pero creo que sí. Bueno, Mariana se llama la madre del mejor amigo y pues también una carta de amor, resulta ser esta una carta de amor a una ciudad que ya no es, ¿no? En específico a la colonia Roma. Sí, a aquella época, a sus calles, a su aroma. Y también a una reflexión que pese al lenguaje que esta obra usa, que no es nada complejo, y eso también eso es brillante, ¿no? Muchos escritores se esfuerzan por hacer una escritura muy rebuscada, pero tener una escritura muy rebuscada, y José Emilio Pacheco logra escribir un relato maravilloso, bellísimo, con un vocabulario simple, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hace muy digerible. Y esa es otra de sus virtudes. Y pese al vocabulario simple, una reflexión sobre el amor, ¿no? Porque, bueno, es que no quiero platicarles, ¿no? Pero sí, esta interpretación, bueno, estas interpretaciones que tiene el mexicano sobre el amor, sobre el atrevimiento, y esta sociedad tan cerrada, que sigue siendo así de cerrada, hay una frase que me gustó mucho, que es más o menos así, me parece que es así, pero bueno, tampoco es textual, que dice que el amor es una enfermedad donde lo único natural es el odio. Así, y así hay varias, ¿no? De esas hay varias en el libro, y son sumamente encantadoras, enternecedoras, y no todo es enternecedor, ¿no? También tiene esbozos de crudeza, pues de tristeza, de desolación. Y entonces es así, en 50 páginas te lleva por un viaje, te conduce por una historia sumamente maravillosa,
y además con una crítica política y social tremenda. O sea, me sorprende lo vigente que es este libro en cuanto a describir al mexicano y sus odios, sus problemas. Desde la colonia. Sí, exacto. O sea, lo vigente que es el relato es maravilloso. Y bueno, este ya es un libro de muchos años. Bueno, no hay muchísimos, pero sí pues, ¿de qué será? Aquí debe decir. Sí, pero justo como de los habla, 70s, estoy... justo habla de los 90s, del desarrollo de los 80s, estabilizador, ¿no? De Sí, todo este periodo de grandeza económica justo por las guerras que se estaban viviendo afuera. ajá, Y como después de eso, que viene la supercrisis mexicana después del milagro mexicano, que es de devaluación tras devaluación tras devaluación tras sí. el desarrollo compartido que no funciona y cómo estamos ahora como estamos, ¿no? Y ahí es el principio. Y lo narra, Sí. me acuerdo mucho cómo al principio del libro te explica cómo cómo su papá es como el dueño de una jabonera, ¿no? Ajá, de una empresa que hace detergentes. Que hace detergentes mexicanos y que al final los tiene que vender a una empresa extranjera, ¿no? Porque las multinacionales Sí. se empiezan a apoderar del mercado. Justo es algo porque... que se vive hoy en día, Sí. que está a la orden del día, ¿no? Y ahí empezó, ¿no? Y aquí empezó. Y bueno, un relato maravilloso que, pese a su brevedad, creo que entre más lo lees, más lo entiendes. O sea, sí es de estos libros que es mágico releerlos, ¿no? Sí, y fácil, o sea, no te cuesta tanto trabajo. Sí. Porque es breve. Exactamente. Pues esa es la primera recomendación del día de hoy. Gran recomendación y un clásico definitivamente. Y ahora yo vengo con otro tipo de clásico, ¿no? Porque tal vez no sea un clásico literario al nivel de Don Quijote de la Mancha. Claro. Pero creo que se ha ganado su lugarcito dentro de los clásicos en lo que a novela gráfica se refiere. Y justo tiene que ver con la canción que escuchamos al principio, que para quien no la conozca, es una canción que se llama Scott Pilgrim, justamente, ¿no? De este grupo que se llama Plumtree. Y justamente, pues ya les dije, ¿no? Ya se los spoilé, les voy a hablar sobre Scott Pilgrim, que pues es una novela gráfica que se estrenó en 2004, el primer tomo, y se estuvo sacando uno por año hasta el 2010. Son 6 tomos en total. Y está escrito por Brian Lee O'Malley, que es un canadiense que pues estudió en Estados Unidos, que es mitad coreano, ¿no? Y pues se ve muy claro todas las influencias que tiene de los mangas, de los cómics americanos y cómo los mezcla para crear una novela gráfica pues bastante única en lo que se refiere, ¿no? Sí. No es la típica novela gráfica norteamericana de superhéroes o la típica novela gráfica americana de dramas adolescentes, ¿no? Como Archie, como todos esos, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿por qué es importante Scott Pilgrim, no? Seguramente muchos de los que están escuchando esto, pues habrán escuchado sobre Scott Pilgrim alguna vez en su vida, porque sí fue un boom en tanto a la cultura pop, ¿no? Por así decirlo, la cultura geek. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, les voy a contar primero sobre Brian Lee O'Malley. En sí no tiene muchas novelas aparte de los 6 tomos de Scott Pilgrim. Su primera novela se llama Lost at Sea, de 2003, pero pues tampoco tuvo el gran éxito. Sí fue exitosa, pero con lo que verdaderamente se ganó su fama y reconocimiento fue con Scott Pilgrim, ¿no? Y pues después de ello sacó Seconds, que es su segunda novela gráfica, en 2014, y pues ahí va, ¿no? Pero Scott Pilgrim es Scott Pilgrim y déjenme les explico por qué. Vamos a ello. Como ya les dije,
Scott Pilgrim es una novela gráfica con fuertes inspiraciones en los mangas japoneses como Ranma y medio, que pues es un manga como un poco de amorío, pero también como de acción, ¿no? Y justamente esto trae Scott Pilgrim. Les voy a contar un poquito de qué se trata. Scott Pilgrim es este chavo canadiense que es bajista en una banda, ¿no? Vive con su amigo gay, es su roomie, y sale con una chava que se llama Knives Chow, ¿no? Que tiene 17 años. Para esto Scott Pilgrim tiene 23. ¿No? Y pues hasta ahí todo normal, ¿no? Vive ahí, chido, hasta que un día se le aparece en sus sueños una chava y se enamora de ella. Uh-huh. Y lo curioso es que después se la encuentra en la calle. ¿Y qué pasa? Que pues por azares del destino, pues la va conociendo, ¿no? Y pues ya se van a hacer novios, ¿no? Pero Ramona le dice, es que tienes que derrotar a mis 7 exnovios malvados, ¿no? Y se torna algo muy raro, muy inesperado, porque de la nada ya sale como toda esta onda de acción, como de anime, ¿sabes? Pero mezclado con este dibujo mitad estilo norteamericano, mitad japonés, está muy curioso. Entonces eso le da una esencia muy única, ¿no? Que pocas veces se ve en novelas gráficas americanas. De hecho, es como Scott Pilgrim ha sido la inspiración para muchas que vendrían después, ¿no? Que actualmente hay, que pues no solamente novelas gráficas, también series, ¿no? Por ejemplo, Bee Poppycat es una serie de internet que también tiene influencias de esto, ¿no? Incluso Hora de Aventura se ve como ahí sus influencias, aunque no sé cuál salió primero, pero bueno, no, según yo sí es Scott Pilgrim porque este sale en 2004. Pero bueno, y pues lo interesante de Scott Pilgrim es justo eso, ¿no? Que no se engloba, no se encasilla en lo fantástico, en la ficción, como en los superhéroes, porque tiene problemas de la vida cotidiana, ¿no? De un adolescente que está estudiando, ¿no? Pero lo mezcla todo con una fantasía muy de este estilo, ¿no? Muy de estilo cómic, manga, y pues crea cosas muy chidas. Por eso es que ha llamado la atención de tantas personas, ¿no? Y pues bueno, luego sacaron también una película que pues ha tenido tanto críticas positivas como negativas, ¿no? Positivas en el ámbito de que supo plasmar muy bien la peli. Está dirigida por Edgar Wright, la película que hay, que Edgar Wright dirige Ant-Man y Hot Fuzz y algunas otras películas. Hace poco dirigió Baby Driver, ¿no? Pero con Scott Pilgrim logra justo eso, porque Scott Pilgrim está lleno de referencias a la cultura de los cómics, a la cultura de los videojuegos, incluso hasta algunas veces del anime, ¿no? Ajá. Es un poco como Kick-Ass, ¿no? Oh. Un poco así, pero no sé, yo creo que Scott Pilgrim tiene cosas muy únicas, ¿no? Por ese lado, por el otro lado, y por un soundtrack que es impresionante, el de la película de Scott Pilgrim, porque si lo ven en el cómic, en la novela gráfica, sí, justo Brian Lee O'Malley, hasta él mismo dice que su obra está muy pensada en tanto a la música. Él también es músico, ¿no? Tenía como su banda. Y pues incluso hasta en algunos tomos de la novela gráfica hasta atrás viene en qué canciones se inspiró para ese tomo de la novela gráfica. De hecho, la canción que escuchamos al principio dijo que es como el punto de inspiración
más grande que hay en su novela gráfica, ¿no? Pues tanto así que lleva su nombre, Scott Pilgrim. Entonces es muy interesante y tampoco es nada del otro mundo. Bueno, sí es algo muy muy interesante y que pocas veces se ve. Pero pues ha tenido su peso entre los chavos. Sí. Por eso, ¿no? Porque mezcla la cultura popular muy bien, ¿no? Con una historia de amor, donde hay batallas, donde hay todo lo que a cualquier adolescente le podría gustar, ¿no? Entonces está muy chida, ¿no? Y ahora les quiero hablar sobre otra cosa, que es un tema que me encontré por ahí, que está interesante, ¿no? Que justo habla de cómo Ramona Flowers, que es la chava, Novia. la novia de la que quiere conquistar y en la que, bueno, no, la que quiere establecer bien su relación, ¿no? Porque hay una diferencia entre la película y la novela gráfica. En la novela gráfica ya se hacen novios Scott Pilgrim y Ramona Flowers, no le estoy spoileando nada, ¿no? Sí. Pero O sea, es más recomendable la novela gráfica, supongo, ¿no? sí, obviamente. Bueno, depende también de ti, pero en la novela gráfica encuentras este universo expandido muchísimo más, ¿no? Que en la película, que pues tiene que limitar a 2 horas. Pero también no es nada malo ver la película, ¿no? Hay cosas muy rescatables, como te digo, como el soundtrack, como el lenguaje visual que usan, que saben plasmar muy bien lo que se ve en la novela gráfica, ¿no? Incluso siempre cuando hay golpes hay onomatopeyas, ¿no? O hay referencias a videojuegos y a cómics en toda la película y está muy interesante. Pero sí, definitivamente leer la novela gráfica es otra onda, ¿no? Y entonces de eso les iba a hablar, de cómo Ramona Flowers, hay un debate por ahí, porque justo ya todo esto surge en el 2004 y va evolucionando hasta el 2010, ¿no? Oh. Y actualmente hay algo, ¿no? Que surgió esta onda de las chavas que se sienten únicas y diferentes, ¿no? ¿Sabes? Con Sí. sus playeras de Metallica y Nirvana, ¿no? Y pues son una, no sé cómo llamarlo, una tribu, no es como una tribu, es como algo, un grupo social, Uh-huh. un estilo de moda, de vida, no sé, que está muy presente hoy en día, ¿no? Y justo Diría José Agustín, que es una contracultura mexicana, o bueno, contracultura. Tiene un libro que se llama Contracultura Mexicana y son así, los ponquetos. Está bueno. Bueno, que en realidad surge desde Estados Unidos, ¿no? Pero justamente Ramona Flowers es como este ícono de ellas, ¿no? Porque Ramona Flowers es así, es una chava que se cambia el color del cabello cada día, ¿no? De hecho me pareció muy chistoso porque ahorita que lo estaba hojeando el primer capítulo, pasa algo muy gracioso, que Scott Pilgrim le dice: ¿te acabas de pintar el cabello de 2 colores diferentes? Y dice: sí, está padre, ¿no? Y él así como de, pues sí. Pero hoy en día es algo muy normal, ¿no? Ver a chavas con pelo de colores, de 2 colores o de lo que sea, ¿no? Y pues de una u otra manera, Ramona Flowers inicia como esto. Vamos a enseñar al público. Sí, aquí tenemos, para los del podcast, aquí enfrente de nosotros tenemos mi colección de los 6 tomos de la novela gráfica de Scott Pilgrim. Porque esta que tengo yo es la de Estados Unidos, ¿no? La que salió antes. Pero después de que ganó tanta popularidad, la novela gráfica ya la hicieron coloreada y traducida al español, y esa es la que pueden encontrar en Sanborns y en todos estos lugares. Claro. Que pues está bien, si está con colores es incluso más padre, ¿no? Justo es algo gracioso porque las novelas gráficas americanas generalmente son de colores, no están coloreadas, ¿no? Y esto asemeja mucho a un manga porque los mangas siempre están en blanco y negro.
Pero esta no era la intención de Brian Lee O'Malley. Así le salió al final, pero Sí, no sí, era sí. su intención, por lo general. Pero bueno, es algo que ahí está sobre la mesa porque justo Ramona Flowers está como... trabaja para un gran señor que es Gideon, ¿no? Y es como... y hay mucha crítica hacia eso. Porque Ramona Flowers, hasta hay escenas en donde es como su esclava y es como cosas así muy Escabrosas. muy gráficamente escabrosas, ajá, de ser, podría considerarse hasta como que es su daddy, su sugar daddy, Sí, ¿verdad? ¿no? Es muy raro. Y pues Scott Pilgrim pelea contra sus exnovios hasta llegar a Gideon, que es el último. Entonces pues es algo ahí que cuestionarse, ¿no? Si se preguntaban alguna vez de dónde surgió esto, no necesariamente solo de ella, pero sí fue como un ícono para ello. Entonces, pues ahí está, ¿no? Algo interesante que quería compartir. Y pues sí, de una u otra manera es muy recomendable leerlos si tienen tiempo. Si no, pues véanse la peli, que también es muy chida. Y pues eso es todo. Una gran recomendación, tal vez no tan intelectual como a veces lo hacemos. Sí, pretendemos. Pretendemos, pero ahí está. Muy bien. Excelente recommendation. Pues ahora mi segunda recomendación es algo que a lo que me estoy mal acostumbrando, que es venir a leer al podcast de la manera más irresponsable. No, pero este es uno de estos que ya he presentado aquí en el podcast, que es de esta colección Vientos del Pueblo, del Fondo de Cultura Económica, y que me encanta, y que entonces cada que descubro uno nuevo, pues lo leo. Si me gusta lo suficiente, pues me gusta traerlos porque son muy breves como para leerlos. Este en particular no lo es tanto. Si no le interesa, puede saltarse el minuto. Todos sabemos cuánto, porque puede durar 1 hora. No, o sea, al Y final... todos se van. No se vayan, por favor. No, este es uno de estos cuentitos que ya es un viejo conocido, porque hay un episodio perdido de Tercera Llamada, el podcast, que es el episodio sobre novela policíaca y detectivesca. Bueno, no está perdido, está ahí en Spotify, pero... Perdida la primera Pero está mitad, la mitad. en YouTube no lo pudimos subir, fue un caos, fue un ¿no? caos. De hecho, nos preguntamos, ¿está bien hacer el podcast? O sea, seguimos con esto después de ese tremendo caos, pero pero aquí estamos. Y entonces en ese primer episodio, recomendamos varios cuentos y novelas referentes a la novela policíaca y detectivesca. Dentro de ellos dentro de dichos títulos, yo recomendé El Crítico de Antonio Malpica. Pero ahora les voy a leer un poco. Porque pues me parece un cuento bastante bueno. Pero no se los voy a leer todo. Porque cuesta 12 pesitos. Y porque me tardaría más, ¿no? Entonces dice: El Crítico de Antonio Malpica, ilustrado por José Hernández de los Chamucos. Pero bueno, dice así, de la siguiente manera. Eran las 4 de la tarde cuando Solana entró a su oficina y descubrió el paquete. Antes de acercarse siquiera, ya sabía de lo que se trataba, pero no se sintió con ánimos de preguntar quién carajos lo recibió, o quién carajos dejó entrar a algún fulano desconocido a que lo depositara sobre su escritorio. Se quitó la gabardina y se sentó frente a él. Sabía de lo que se trataba, pero no lo que era con exactitud. Sabía que tendría que ver con los otros 3 crímenes, pero no en qué forma. Intentó anticiparse al contenido. Lo levantó con cautela, aunque no pudo evitar que sonara el interior. Un clink metálico que delataba monedas, tornillos tal vez. Prefirió no guardar más. Extrajo su navaja del cajón y rasgó el cartón que forjaba la caja. Levantó la tapa
levantó la tapa, acaso deseando que estallara de una buena vez una bomba, y con eso dar por terminado el caso. Después de 3 muertos y ni una sola pista, se permitía a sí mismo este tipo de bromas secretas. En cambio, varias llaves pequeñas, todas numeradas, se revelaron ante sus ojos. Volteó la caja sobre su escritorio para convencerse de que no se le escapaba nada. Una nota, un mensaje, algo. Bombas no, al menos. 10 pequeñas llaves solamente. Prefirió ahora sí preguntar. Llamó a su asistente. ¿Qué carajo será esto, Ibáñez? Este se mostró igual de desconcertado que su jefe. Más bien, la pregunta es, resolvió Ibáñez, ¿qué abren esas llaves? ¿No lo cree, inspector? No me diga, Ibáñez. ¿Y eso lo dedujo usted solo? Déjese de chistes y llévese una para mostrársela a los compañeros. A ver si alguno tiene una maldita idea. A los 15 minutos volvió el asistente con una de las becarias. Una estudiante de leyes nada mal de formas. Aquí la señorita dice que ella sabe. ¿Y bien? La urgió Solana, una vez que la becaria revisó el grupo restante de 9 llaves. Son llaves de paquetería, de los gabinetes de la Gandhi y de Miguel Ángel de Quevedo, informó ella, devolviendo la 10ª llave a la caja con sus compañeras. El inspector no comprendió del todo hasta que la becaria se lo explicó mejor. La Gandhi, la librería, la que está casi saliendo del metro Miguel Ángel. Cada llave corresponde a un gabinete de acuerdo al número grabado. Solana se quedó pensativo, y ella contraatacó. La Gandhi, la librería, sí sabe, ¿no? Los sitios esos en donde se venden libros. No se haga la chistosa conmigo, señorita, gruñó Solana, quien en realidad no había respondido por estar imaginando ya el contenido de los mentados gabinetes. Ibáñez le sonrió a la becaria a espaldas de Solana, y la becaria a él. A las 5:10 ya estaban los 3 sobre la patrulla en dirección hacia la Gandhi, la librería, la de Miguel Ángel de Quevedo, la que está casi saliendo del metro. A las 5:40 ya estaban sacando la primera llave de la caja, frente a los mentados gabinetes. Ni siquiera se les ocurrió acordonar el área. Hágame los honores, Ibáñez, ordenó Solana. Ibáñez tomó receloso y malhumorado la llave que le extendía el inspector, la del número 35. Con el primer crimen, Solana había terminado bañado en sangre por no tener el suficiente cuidado. Ahora prefería tomar sus precauciones. Se echó para atrás, se cubrió discretamente el rostro. Ibáñez giró la llave y la rechinante puerta se abrió, pero no del todo. Una moneda de 5 pesos cayó al suelo y rodó a los pies del ansioso asistente. Ya se había reunido una veintena de curiosos en torno a ellos. Fue una señora gorda la que se dio cuenta del hallazgo, cuando la puerta giró unos 45 grados sobre su eje. ¡Ay, cabrón! ¡Es una mano! Palabras más, palabras menos, fue lo que gritó la dama. Hubo que acordonar el área y cerrar la tienda. En cada gabinete hallaron una parte del cuerpo de un mismo desafortunado individuo. Solana se aventuró a decirlo con todas sus letras. Algún pobre diablo de escritor. Ibáñez solamente asintió. La becaria, quien comía de una torta que le había invitado el asistente, con los 50 pesos que obtuvo a cambio de las llaves, se enteró hasta este momento. Lo llamamos el crítico, sentenció Ibáñez, porque mata escritores de poca monta, escritores que, de acuerdo a nuestras investigaciones, considera el desgraciado que escriben pésimo. Solana sintió. Ahora solo resta averiguar quién es el pobre infeliz, concluyó. ¿Y cómo saben que los considera malos y por eso los mata? Se atrevió a preguntar la becaria. Porque siempre nos hace llegar un libro de la víctima lleno de tachaduras y correcciones, le respondió Ibáñez, tratando que no se notara mucho que intentaba mirar al interior de su blusa cada vez que la tenía de frente. ¿Y ni una huella han podido obtener de tantos objetos que han pasado por sus manos?, insistió la becaria. Un montón de huellas, admitió Ibáñez, pero ni nosotros somos el FBI, ni nuestros sistemas están desarrollados por Bill Gates. Ya van 2 abuelas y un senador que arrestamos en falso. Mejor preferimos ignorar las huellas. El sistema de reconocimiento ha de tener un bug. ¿Un bug?, preguntó la becaria. E Ibáñez, que estaba aprendiendo computación por las noches, quiso lucirse con la explicación, pero Solana no se lo permitió. Le entregó un papel con una secuencia de números y letras mientras daba su consentimiento a otros oficiales para que el escritor, amontonado en una bolsa grande, amarilla y con letras púrpuras, siguiera su camino hacia la morgue. ¿Qué es esto?, preguntó Ibáñez con el papel en la mano. No tengo ni idea, admitió el inspector. Estaba en el mismo locker que la cabeza. Cosa de preguntar. Fue nuevamente la becaria la que salió en rescate de ambos. Tiene cara de ser una solicitud telefónica de un libro, y antes de tener que enfrentarse a su estupefacción, les explicó que cualquiera puede pedir en Gandhi un libro por teléfono si no lo hay en una librería específica, y mediante una clave.
Este le es enviado desde el sitio en que se encuentre. A las 7:35, uno de los empleados ya le estaba entregando el ejemplar que correspondía a dicha clave. Los tres se miraron atónitos. ¿Y eso? Que solo la becaria era la que se puede llamar una lectora en forma. ¿No dijeron que solo escritores de poca monta?, cuestionó ella. Pues así había sido hasta ahora, confesó Solana ante el libro que ahora hojeaba para enfrentarse a los cientos de enmendaduras del crítico, replicadas página tras página como una roja plaga virulenta. No puede ser, insistió la becaria, pues había oído que el autor hasta había sido considerado para un príncipe de Asturias y un Phil, antes Juan Rulfo. Ya ni hablar de las decenas de millares de volúmenes que vendía su obra año con año. Solana la acompañó hasta la patrulla, que afortunadamente aún no partía con los restos del laureado escritor. Ibáñez sostuvo la cabeza tomándolo de los cabellos. ¡Puta madre, si es él! Palabras más, palabras menos, fue lo que exclamó la becaria en su segundo examen de la víctima. Ibáñez devolvió la testa a la bolsa, cuidándose de que la becaria no notara que él le miraba el trasero cada vez que la tenía de espalda. ¡Puta madre! ¿Y ahora?, se animó a decir el asistente, de vuelta en la librería, en una evidente muestra de apoyo a la becaria, quien le sonrió, y él a ella. Solana se rascaba el mentón al sostener el libro entre sus manos. El crítico no había llegado a las 8 columnas de los periódicos porque los autores anteriores habían sido, en verdad, pobres diablos con tirajes oscuros de 500 ejemplares en editoriales patito. Pero ahora no podemos evitar que esto haga eco no podremos evitar que esto haga eco hasta en Los Pinos, sentenció el inspector. Tal vez lo esté haciendo adrede, observó Ibáñez. Como hasta ahora nadie ha hecho caso de sus críticas, hizo el ademán del entrecomillado, decidió ir en pos de un buen escritor para conseguir que los reflectores echen luz sobre su obra. La becaria consintió e Ibáñez se aplaudió a sí mismo su brillante ocurrencia, mientras, a solas en el baño de la librería, arreglaba su peinado y practicaba diversas poses frente al espejo. No es un crítico, es un payaso, conminó ella. E Ibáñez, ya de regreso del sanitario, estuvo totalmente de acuerdo. No obstante, Solana, que no se podía llamar a sí mismo un lector en forma, pero sí un viejo sabueso urbano, decidió no dar esto por sentado. Hasta aquí la dejamos. ¡No! ¿Qué pasará con Solana la becaria e Ibáñez? ¡No! ¿Quién será el crítico? Pues descúbranlo ustedes, porque esto cuesta 12 pesitos. Y yo quería hablar de Antonio Malpica, porque Antonio Malpica me parece uno de los escritores más brillantes, juveniles e infantiles de estos nuestros días. La realidad es que es un gran escritor, tiene varios libros que son recomendables, de los cuales podría hablarles en un futuro porque son muy buenos. La saga del libro de los héroes, fascinante. Más gordo el amor, Sí. muy bueno. O sea, parecía que es una novelita romántica y juvenil. Pero la realidad es que la literatura juvenil e infantil es muy criticada, ¿no? Así como literatura menor. Pero en realidad tenemos escritores fantásticos que escriben literatura infantil y juvenil. Tal es el caso de Antonio Malpica. Oye, pero pues qué chido, ¿eh? Es que ahorita, o sea, yo como chilango de corazón, Sí. pues de repente, como da tantas referencias, ¿no? Sí, por ejemplo, eso de la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, pues los chilangos entendemos, ¿no? Sí. O sea, podemos entender completamente ese espacio, ¿no? Y ese cuentito es muy bueno, y además ahí es como esta estructura de la novela, cuento o relato policíaco, como que se plantea el problema, se da el seguimiento y el caso va. Sí. Aquí pues es muy breve y el caso... Y es un cuentito. y es un está cuentito. chido. Es un buen cuento. Qué cool, qué rifado. Sí. Entonces ahí está el señor Toño Malpica con su cuento El Crítico a 12 pesitos. ¡Qué maravilla! Sí, y bueno, y viene perfectamente a la medida, porque con lo que acabas de decir, ¿no? Que muchas veces son muy criticadas estas obras como para niños y adolescentes, y yo de lo que les vengo a hablar ahora es de una comedia adolescente, una comedia de amor adolescente, de romance adolescente, y ustedes me dirán,
Una comedia de romance adolescente mexicana. Ustedes me vendrán a decir... Comedia romántica "Chinga adolescente tu madre, mexicana. Diego". Me van a decir, chinga tu madre, Diego, no puedes traernos estas mamadas a este programa. Y yo les digo, no. No es así. Aquí lo estoy trayendo. Sí, sí, sí. Es mi programa y yo voy a hablar De lo que quiera. de lo que quiera. Entonces, Lady Rancho. ¿De qué se Bueno, les vengo a hablar de Mis Reyes contra Godines. No, no es cierto, chavos. No, tranquilos, tranquilos. Tampoco llegamos a ese nivel aún. Este es un programa serio, señores. Serio, ¿no? Pero antes de decirles el título de la película, les quiero decir que pues es una película de 2019. El director es la primera película que dirige. Lo único que dirigió antes de esta película fueron unos episodios de La Casa de las Flores, O ¿no? Que yo no la he visto, no puedo hablar sobre ella. algunos la critican, yo tampoco, pero Sí. algunos la critican y otros dicen Y a otros es les buena. encanta. Sí, no sé, no puedo dar mi opinión sobre eso, O pero sea, algunos ahorita todavía te mandaron más lejos de lo que ya te han mandado. probablemente... ¡La Casa de las Flores! Pero bueno, con esto espero redimirme. Este señor fue editor en muchas películas, ¿no? Entre ellas Güeros, de la cual ya hemos hablado aquí. Un peliculón, señores. Si no lo han ¿Ya? visto, vayan a verlo. Si no escucharon ese podcast, vayan a escucharlo en este momento. También fue editor de Museo, esta película de Gael, y también dirigida por Alonso Ruiz Palacios, director de Güeros. Bueno, sí. También una joyita por ahí escondida. Y de Bayonetta, esta película que salió Luis también hace Gerardo poco, Méndez, donde ¿no? salió Luis Gerardo Protagonizado. Méndez. Ajá. Entonces, carrera hay, ¿no? Ahí está. El guión fue escrito por este mismo, Le damos like. que se llama Gibran Asuad, ¿no? Alias El Caco. El Caco, ¿no? El Caco. Para que lo recuerden ahí en su mente. También fue coescrito por Gibran Asuad, por Javier Reñalosa, que también fue el guionista de Camino a Marte, y por Gibran Portela, que fue guionista de La Jaula de Oro, ¿no? Entonces, hay cosas ahí, ¿no? Hay talentillo mexicano Sí, sí, ahí sí. escondido, ¿no? Está ubicada la película en 1994, una década importante en México, porque Sí. pues es cuando se da el asesinato de Colosio, el LZLN. ZLN, pues va a ser el cambio de sexenio y todo esto. La crisis Entonces- del 94. Ajá, entonces tiene como fórmula buena para hacer una gran película de cine mexicano, ¿no? No es una película de arte, bueno, no sé cómo se traduce eso, pero dentro del contexto de la inventiva que tenemos sobre lo que es un cine de arte, no considero que entre dentro de ese grupo de películas, pero es una película mexicana con todas estas presencias ahí, ¿no? Y como ya les dije, es una clásica comedia adolescente y creo que ya viene siendo hora de que les diga el título. Sí. Se llama Todas las pecas del mundo, se estrenó en 2019, el año pasado, y está en Netflix, Netflix, sí. una producción de Netflix, ¿no? Y como les dije, es una película de amor adolescente, pero ahí les va la trama, ¿no? Que está muy chistosa, que se trata de este José Miguel Mota, así lo llaman, bueno, así se llama, ¿no? No Sí, es sí, como sí. que lo llaman, ¿no? Así se llama. Que su papá es un piloto, ¿no? Su mamá, pues ahí está en la ciudad y se cambian constantemente de ciudad, justo por el trabajo de su papá. Y en esta ciudad a la que llegan, llega una secundaria donde su papá es muy querido, porque estuvo ahí, fue importante ahí, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que Miguelito llega a esta escuela nueva, ¿no? Sin amiguitos, a mitad de año, Sí. a la secundaria, porque es una secundaria, y es muy chistoso porque lo plasman como, podría verse como el clásico intento de reflejar a la comedia académica, la comedia
adolescente de un high school estadounidense, ¿no? Ajá. Pero lo hacen como medio así, pero con un buen de referencias a una secundaria mexicana, ¿no? Entonces ahí lo mezclan de una manera medio rara que no sé si me terminó de convencer, pero, Claro. pero está cool, ¿no? Está chistoso al final. Sí te trae como muchos recuerdos de la secundaria, al menos a mí, Sí. ¿no? Y eso que yo no fui del 94 en la secundaria, pero me trajo aún así muchos recuerdos de mi secundaria. Y entonces llega este José Miguel a la secundaria, ¿no? Y es el niñito como medio que todavía no está como bien desarrollado y está como más chaparrito de lo normal, ¿no? Y es como todavía medio niño. Sí. Pero llega y se enamora de la chava, la que es la más guapa de todas, ¿no? La más popular, la más guapa, ¿no? Como toda comedia adolescente. Sí, sí, sí. Y se hace amiguito de esta chava que se llama Liliana, que es como la darks, la rockerilla, ¿no? La ponqueta. Hasta ahí seguimos una fórmula. Una de fórmula, comedia ¿no? romántica, ¿no? Sí. Y Liliana, pues se termina enamorando de Miguelito, ¿no? Del Miguelito. Pero lo que no sabes es que Cristina Ok. tiene un novio. Si quieren regresarle un tantito para entenderlo, pueden hacerlo cuantas veces quieran. Tiene su novio que es Kenji, ¿no? Ajá. Que es este güey popular, ¿no? Pero es cristiano. Es Ajá. güerito, ¿no? Y hace karate y es como Ajá. líder del equipo de fútbol de la secundaria, ¿no? Y bueno, hasta ahí todo normal, ¿no? Pero lo verdaderamente interesante de la película no es esta trama que es, pues, sí, como dices, ¿no? Una fórmula. Sí. Lo interesante es que la película intenta, al menos hasta en la mayoría de lo posible, en lo que cabe, en romper tabúes sobre este mismo género que hay tal vez en la comedia adolescente mexicana, ¿no? Y cómo lo hace, ¿no? Al final te lleva a unos giros muy inesperados con el protagonista y las Órale. situaciones que no es lo que al final sucede en todo lo que te esperas que suceda en este tipo de películas, ¿no? Sí. Y básicamente el punto en el que te deja es que hay una inconformidad, gira sobre la inconformidad infinita de los adolescentes, ¿no? De los chavitos de esta edad, y es muy chistosa, ¿no? Es muy gracioso cómo lo llevan, porque es algo que te la crees, ¿no? O sea, a pesar de que es una comedia y sí te da risa, ¿no? Al final te la crees porque son cosas que tú hacías en la secundaria, ¿no? Sí. Al menos a mí me pasa, ¿no? Y pues sí, siento que le dan como mucha vida de la realidad a estos personajes sin salirse de la comedia que es, ¿no? Hay muchas cosas que tampoco son la gran maravilla, ¿no? Porque hay como muchas tramas que quedan como inconclusas, ¿no? Que podrían darle como giros medio raros, ¿no? Como una maestra que se quiere ligar al alumnito y ahí te dan como muchos guiños de eso, pero como que nunca te concluyen No eso, concluyen. ¿qué pasa, no? Ajá. Y te quedas así como de, ¿qué? ¿Por qué me mostraste esto? Sí, ¿no? sí, o sea, no es perfecta. No es perfecta para nada, ¿no? Pero pues, para ser la primera película que dirige este editor, porque es un editor, el Gibran Asuad, y se nota que es editor porque en la película pues está impecable la esteticidad, ¿no? O sea, la ves y al principio yo pensaba que era una película gringa, también porque los actores son como muy fresillas, ¿no? La mayoría, excepto hay tres que son muy fresillas, que son Cristina, Liliana y Kenji, que sí se ven como muy güerillos, ¿no? Muy raro, ¿no? Como que no Muy fifís. te la crees dentro de este ambiente de secundaria pública que crean. Sí, sí, ¿no? sí. Pero todos los demás sí son así como muy mexicanitos. No sé si mexicanitos sea la palabra, porque
Sí me Sí, doy a claro. entender, ¿no? Claro. A lo que me refiero. Me gustó mucho porque justo cuando la veía me recordaba mucho a todas estas series de comedia adolescente del 11, ¿sabes? Como el Diván de Oh. Valentina, incluso hasta todos estos programas más como de compras, ¿te acuerdas de compras? Así varios que había, incluso había uno donde salía un perro y el genio del excusado, ¿no? No sé si te acuerdas. Ah, no. No. No, había Pensé muchos que era así. fan, man, del Canal 11. Había muchas comedias románticas, no solo el Diván de Valentina, pero me recordó mucho a esto, ¿no? Me recordó mucho y me trajo buenos recuerdos de eso, pero como con la sensación de que sí, justo el director quería romper ciertos estándares que se tienen sobre este tipo de películas. Y hasta cierto punto lo logra, pero como de una manera extraña, ¿sabes? Lo que sí es que es muy chistosa, eso no lo podemos negar. Y... Se hablaba un poco esta discusión que había sobre estos estándares o estas ideas ya, o estos prejuicios que ya tenemos sobre el género. Esta discusión se abrió un poco con otra película, Cindy la Regia. Sí, eso hubo ahí como el debate, ¿no? Sí, La verdad quería ver. yo no la he un visto poco. y estaría bueno que la viera para saber qué onda, para dar una opinión sobre ello, pero sí, justo ha abierto el debate. Esta tal vez no lo abrió tanto, hasta donde yo he visto, ¿no? Fue como de, sí, otra película palomera. Sí, pero yo considero que no está nada mal, es muy graciosa, te deja como con unas moralejas ahí como medio amorales, difusas, ¿no? Ajá. Más que nada se burla como de esta etapa de la secundaria, de puro inconformidad, ¿no? Y es gracioso porque el personaje principal tú creerías que sería como el típico niño más hermoso del mundo, y ay sí, de que todo el mundo se va a enamorar del público, ¿no? Porque lo van a rechazar y lo van a batear todas las veces que sea necesario, ¿no? Claro. Pero termina siendo algo más complejo que eso, ¿no? Y muy interesante, la verdad. Pues sí, no es la obra maestra, ni les voy a decir que les va a cambiar la vida, ni nada, pero pues para pasarla un buen rato, para recordar momentos, es una buena película, ¿no? Y es raro decirlo de una comedia romántica, pero ahí está, ¿no? Para que se vea que no todas las comedias románticas mexicanas son una basura, ¿no? Muy bien. Ahí Así la es. segunda recomendación del día. Era como la cuarta, ¿no? La tercera. La tercera. Bueno, ya. No, si era la cuarta. Terrible. Bueno, en realidad, cuarta recomendación, segunda tuya, ¿no? A esto se le llama darle continuidad. Bueno, mi última recomendación del día de hoy, para apurarnos porque se vienen los noticiones, es una recomendación muy bonita. Que bueno, es una recomendación, un tipo de recomendación poco habitual en este canal o en este podcast. Sí, porque en este programa no nos acartonamos. No nos siempre queremos traer acartonamos, cosas no nuevas. nos apoltronamos a decir el mismo tipo de estupideces todos los días, le cambiamos la onda, ¿no? Somos, En efecto, mi querido. le entramos a esto de la mi querido diversidad. Watson. Entonces hoy les voy a presentar a un artista, a una youtuber, a una instagramer, a una, bueno, no sé si Twitter, pero instagramer, que es esta muchacha, Rocío, se me acaba de apagar, Ahí está. Rocío Quillaguamán, espero estarlo pronunciando bien, es una artista peruana que reside en Barcelona, en Cataluña y bueno, básicamente su historia es muy sencilla. Tenía ella un trabajo fijo en producción audiovisual y decidió abandonarlo para hacer
estas especies de animaciones muy peculiares, muy particulares, que hablan sobre temas de la vida diaria, ¿no? Y sobre esta crítica. Entonces traspasó como su ansiedad a sus videos o a este material audiovisual que comparte de manera recurrente en Instagram y en YouTube. Entonces, bueno, para los que están aquí en el podcast vamos a poner un pedacito, un fragmento. Bueno, no, ni siquiera porque los videos duran 55 segundos, entonces vamos a escuchar uno. Ya después lo pueden googlear, se pueden meter a YouTube para buscarlo y ver la animación que hace, que es muy sencilla, pero genial. Porque en este canal no nos importa el copyright. Sí, no. No, porque no ganamos dinero. Pues no ganamos dinero, entonces... Nadie diga nada, por favor. ¿Qué nos vas a quitar ahora, YouTube? Además con YouTube estamos muy enojados porque nos ha quitado de todo sin explicación alguna. A ti no, Anchor, te amamos. A ti, Anchor, te amamos, y a Spotify. Sí. Nuestro patrocinador también es patrocinador de Spotify. Spotify y Wikipedia. Exacto, entonces dice de la siguiente manera. A ver, este es el piso de 34 metros cuadrados, 900 euros. Respirad, pero si solo son 6 pisos en las escaleras, ¡sois jóvenes! Vamos a ver, por aquí tenemos la cocina, el comedor, el salón y el estudio todos juntos, paso y aprovechar. Y aquí tenemos la habitación en la que solo cabe la cama. El baño donde te puedes duchar y cagar a la vez. ¿Y la ventana que estaba anunciada? Ponía estos preciosos, mira que no. Vale. A ver, los requisitos para este piso de sueño son 3 meses de fianza, un mes para adelantado que tiene pagadas el seguro, las últimas nóminas correctas y definidas con la antigüedad, que los ingresos mensuales tripliquen el precio del alquiler del piso, honorarios de la agencia, además de toda tu felicidad, tu tiempo libre, tus esperanzas e ilusiones, tu ganas de vivir, tu nada más y nada menos, que dices, tío. En realidad no les explota la cabeza. María y Julián aceptan los requisitos, presentando todo tipo de avales y se pasan el día fuera de casa trabajando para poder pagar un piso en el que solo están por la noche, cuando llegan de trabajar muy cansados y se quedan dormidos en el sofá muy pronto. A veces también tienen que trabajar los fines. Es la paradoja de pagar mucho por un piso. En explicación estás porque siempre estás fuera trabajando, ya que te piden que tengas contrato indefinido y nóminas. Eso es todo. Qué rudo. Quizás para quienes lo están escuchando, también para quienes lo están viendo, va a ser difícil, ¿no? De agarrarle la onda y el hilo, porque va todo muy rápido, empieza a hablarse. Entonces, pues quizás será un poco difícil, pero más o menos podemos entender la idea general. Y es esto, como así son todos sus videos, como muy rápidos y muy frenéticos, muy ansiosos, pues. O sea, tú, porque te clavas con esto, porque son tan cortos que tú ves un montón. Ya para el quinto tú ya escuchas voces, ¿no? O sea, te traen esa onda todo el tiempo de que se empiezan a gritar y se empiezan a desesperar y así. Y esta chava dice que traspasó su ansiedad personal a su material, a su trabajo. Y lo mejor es que te describe la vida diaria y la vida es así, ¿no? Este es un problema cotidiano real y que además como lo trata y además que me resulta, no sé si sea intencional, pero me resulta brillante la manera en que lo transmite. Como esta sociedad en la que estamos, veloz, ansiosa, desenfrenada, que necesita ser productiva, que todo es rápido. Que todo es así, que las exigencias son casi se deben cumplir con inmediatez remarcable. Entonces, me parece sumamente brillante cómo refleja estos problemas y cómo refleja a nuestra sociedad, a la sociedad humana de esta forma, ¿no? Como veloz, ansiosa. En un minuto. En un minuto. Y así hay muchísimos. Habla de trabajar de lo que te gusta. Habla de... Hay otro por ahí de Twitter. Otro por ahí de Instagram. La desesperación que tenemos porque la gente vea lo que subimos, porque tengamos atención. Es La maravilla del arte. Muy recomendable y me pareció fenomenal. Pues nos vamos así rapidito porque se vienen las noticiones, se viene lo bueno y además se viene una señora recomendación. Porque estábamos hablando de clásicos, de cosas de culto. Y aquí tenemos... El día de hoy... una brillantez absoluta. Diego, te cedo el micrófono. Muchas gracias, compañero Pablo. Y sí, efectivamente,
ahora sí nos tenemos que poner en el papel, en Sí. el mood de lo que se viene, ¿no? Sí. Señores, libro, película, obra de teatro recientemente. La Naranja Mecánica, señores. No manches. En especial les quiero hablar sobre la peli, ¿no? Porque el libro no lo terminé de leer cuando lo empecé. Del señor Anthony Del Burgess. señor me Anthony parece, ¿no? Burgess, así es. Pero bueno, la película de Stanley Kubrick, si ustedes no conocen a Stanley Kubrick, ¿qué están haciendo? Vayan a googlearlo en este momento. Stanley Kubrick es un director muy importante de Estados Unidos que ha dirigido películas como El Resplandor, Full Metal Jacket, Ice White Shoot, La Naranja Mecánica, Lolita, 2001, Odisea en el Espacio. Toda su carrera filmográfica es importantísima y podría decir que todas son una obra maestra de este señor. De verdad es otro nivel este sujeto. Y no está sobrevalorado, dejen de decirlo, por favor. Y bueno, esta es la quinta película de Stanley Kubrick, se estrenó en 1971, pero causó mucho revuelo. Porque justo habla de una ultraviolencia, es un tipo de novela distópica. De hecho, Anthony Burgess se basa mucho en las novelas distópicas como 1981, Un Mundo Feliz, Fahrenheit. Sí. Y pues sí, retrata una Gran Bretaña de 1995, visto desde los 60, que es cuando escribe la novela. Y un mundo que no se aleja mucho de la realidad que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Un mundo donde la violencia ha superado los límites que se pensaban y hay grupos de jóvenes que en el libro son de 14 años, se supone que son de 14 años. Son más grandes. En la película se ven más grandes porque justo no era normal trabajar con chavos de 14 años en los 70s, ¿no? Sí. Y menos para este tipo de películas Claro. tan fuertes. Pero bueno, es un grupo de jóvenes de 14 años que son los drugos, bueno, son sus drugos, de Alex Delarge, que ahí hay un buen de referencias y cosas raras, pero en un video, en un podcast así, no tendría el espacio para hablar de toda la complejidad que tiene Esta obra. ¿no? Pero, como les digo, causó mucho revuelo en 1971 y el mismo Stanley Kubrick decidió cortar algunas escenas para que pudiera ser reestrenada en Estados Unidos 2 años después, en 1973, pero en Gran Bretaña hasta el 1999-2000 la pudieron volver a estrenar. Wow. El mismo Stanley Kubrick decidió que no saliera porque justo después del estreno de la película muchos grupos de jóvenes empezaron a imitar las conductas que estaban en la película, que es una película demasiado explícita. De hecho tenía clasificación X, que es como algo arriba de la C. En Estados Unidos así la clasificaron por muchos años, y porque sí es violencia explícita, es pornográfica, tiene de todo, ¿no? Incluso hay unas escenas muy fuertes como de casi violación, casi gráfica, ¿no? Entonces es una película muy fuerte, y Stanley Kubrick generalmente siempre hace eso, ¿no? La violencia, las cosas así, las pone muy gráficas. Y en esta película que... Sí, hay varias escenas míticas de toda su obra que lo demuestran, ¿no? Sí, pues basta con ver The Shining y... Shining. Entre la puerta O la escena de los ascensores y la sangre. sangre. O en Full Metal Jacket es una escena muy famosa donde el güey soldado se dispara en la cabeza con la escopeta. ¡Wow! ¡Qué onda! Sí. Sí, yo creo que deberíamos hacer algún día Un un especial especial de Stanley Kubrick porque este sujeto tiene mucho que decir.
Pero no pensaba lo mismo Anthony Burgess, ¿no? Anthony Burgess nunca le gustó lo que hizo Stanley Kubrick con su película. Sí, la adaptación. Con su libro. Ajá. Y fíjate que es curioso porque esto no se lo pasa con esta, ¿no? En The Shining es muy famoso que Stephen King nunca le gustó la adaptación del Resplandor que hizo Stanley Kubrick, ¿no? Incluso le gustó más la nueva adaptación del Resplandor, porque sí hay otra. Sí, sí, sí. Que es como una... Secuela. Secuela, sí. Sí. Incluso le gustó más It que eso, o sea, no lo entiendo, pero bueno. Es muy interesante la película desde todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de lo visual, es una obra maestra, ¿no? Stanley Kubrick es un maestro de la fotografía y también sabemos que era un obsesivo con que todos los cuadros, todas las tomas salieran exactamente como él las planeara, si se tuvieran que grabar 30 veces la misma escena, pero tenía que salir la escena como él quería, ¿no? Entonces, en tanto a eso es impecable. Y en tanto a los colores, en tanto a cómo plasma todo este mundo del libro que se estaba empleando, porque es un punto de vista sesentero del futuro. Entonces, pues obviamente están los colores por todos lados y se nota como esta onda sesentera en todas las tomas, pero sí, futurista. Es una experiencia muy, muy rara, ¿no? Muy, muy interesante. Y justo ahí está esto distópico de que el gobierno ya no sabe qué hacer con tanta violencia, de que hay indigentes por todos lados, ¿no? Y lo que hacen estos chavos por diversión es ir y violar y asesinar y robar y golpearse con otras personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y el destino trágico que le sucede es casi una tragedia, es como tal vez una tragedia con ciertos tintes fársicos, yo diría, porque el protagonista, a pesar de que le hacen todo, sigue siendo un personaje que está ya tan afectado que hasta parece artificial, ¿no? Sí. Que hasta parece... Justo estaba leyendo, ¿no?, que Anthony Burgess le preguntan por qué la naranja mecánica, qué significa eso. Y es que en un barrio de Londres que se llama Cockney está esa expresión que es la naranja mecánica, y la usan para referirse a algo tan surrealista como obscenamente real. Entonces dice, es eso, es subvertir la naturaleza, que una fruta se vuelva autónoma, hasta una fruta es autónoma. Y de esto habla toda la película en el libro, ¿no? Sobre esto gira todo, sobre cómo estas personas ya están tan automatizadas que hacen la violencia como si no fuera nada. Y al final el gobierno lo que hace es intentar revertir todo esto con un acondicionamiento casi pavloviano, o bueno, diferente, ¿no? O sea, a través de la tortura, casi, para revertir este pensamiento, y lo vuelve otro tipo de autómata que ahora no puede hacerlo, pero porque termina doliéndole, ¿no? Es una cosa, es una crítica social muy fuerte, porque además Anthony Burgess se oponía, nunca fue su objetivo que fuera una obra que alentara a la violencia, ¿no? Y es muy curioso porque en la película tal vez te deja con una impresión de esto, de alentarte a la violencia, cuando Anthony Burgess nunca quiso esto. Pero parte también de este problema es que la adaptación que hizo Stanley Kubrick fue del libro adaptado para Estados Unidos, no de la novela original que escribió Anthony Burgess. Ajá. Porque Anthony Burgess, cuando la quiere mandar a Estados Unidos, su editor le dice que les va a salir más barato si los editores de Estados Unidos le dicen que nada más la van a aceptar si omiten el último capítulo, ¿no? Y Anthony Burgess dice, bueno, está bien, porque necesitaba dinero en ese momento.
Entonces omite el último capítulo, que según Anthony Burgess es un capítulo donde este personaje original es como un epílogo donde se arrepiente de sus cosas y como que se aburre de la violencia y ya como que intenta canalizarlo hacia algo creativo, ¿no? Entonces ahí como que en ese último final ya sería como el cambio, ¿no? El cambio de esto, ¿no? De que no quise ser violento, ¿no? Sí, de mensaje. Ajá, el mensaje. Pero pues esto no le llegó a Stanley Kubrick y lo que publicó, lo que hizo cine, fue el otro mensaje. El mensaje del final abierto de nunca voy a cambiar, ¿no? De voy a seguir siendo violento por el resto de mi vida. Y no sé, yo no sé cuál sea el mejor final, ¿no? Yo creo que cualquiera tiene lo suyo y cualquiera, tal vez hasta de la misma novela, aunque hayan leído el epílogo, Sí. tal vez se quedan algunos con ese sabor de boca, ¿no? De la violencia. Algo así pasó con Oscar Wilde y el retrato de Dorian Gray, que según Oscar Wilde lo pensó justo para eso, para decir, no, esta no es la moral que queremos. Estoy explicándoles que esto está mal, ¿no? Hasta cierto punto. Y pues aún así lo mandan a la cárcel y lo aprisionan por desmoralizar a la sociedad. Entonces algo así pasa con ellos, ¿no? Pero bueno, es una historia muy interesante desde cualquier punto que lo veas, ¿no? Sí. Y lo que nadie puede negar es que las imágenes que hay y la manera de... las metáforas, la manera de plasmar esa violencia, nadie mejor que Kubrick para haberlo hecho. Sí. Yo considero. Entonces, sí, de cualquier punto de que lo vean, nada pierden con ver La Naranja Mecánica. Sí. Aparte es una de esas pelis prohibidas por muchos años, ¿no? Es como... te dan más ganas de verla. Sí, descubran el porqué. Además, Anthony Burgess, viejo conocido de este canal, porque hubo un video de fútbol. Y Anthony Burgess era de los férreos aficionados al fútbol, ¿no? Colaboró para ese video. Digo, no directamente, pero de alguna manera, ¿no? De hecho, hay algo ahí curioso con Anthony Burgess, Ajá. porque justo cuando escribió esta obra, como te digo, es en los 60s, y había pasado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya hace unos años, pero cuenta que su esposa fue brutalmente violada cuando estaba embarazada por 4 ex soldados de la Segunda Guerra Mundial, y que por eso ella perdió a su bebé. Entonces eso lo intenta relatar en su novela, y es una de las escenas más controversiales de la película de Stanley Kubrick, sí. Entonces sí, es fuerte la película. Tal vez ya para nosotros no sea nada fuerte porque no hay nada, hemos visto cosas aún más gráficas ahora, ¿no? Sí. Ya como que esta barrera entre lo que es censurado ya no hay. Ya casi. Sí. Es muy Incluso para gente muy pequeña, La Naranja Mecánica resultará cosita de nada. Ujú. Porque, bueno, pero ese es otro tema. La realidad es que esta es una película muy valiosa, muy virtuosa y que hay que echarle un ojo. Y es justo a lo que voy, mira, Anthony Burgess ya se lo suponía, ¿no? Chavitos de 14 años haciendo esta violencia, Sí. no es la gran diferencia con los chavitos de 14 años haciendo esa violencia en su pantalla de su televisión, jugando cosas de masacre y muerte. Son cosas fuertes. Son cosas muy fuertes. Pues muy bien. Excelente recomendación. ¿Con eso concluimos Esta sección, este segmento? Sí, así que les pongo una bonita rola que ya habíamos prometido. Sí. Ah, bueno, pues qué más que echarme un comercial, ¿no?
Última recomendación, que ni es recomendación ni nada, solo por si les gustaría pasar a ver ese tema. En unos días, no lo tengo claro, se estrenará La Nariz. Un podcast, otro podcast más, de los cientos de miles. Pues de un amigo. La realidad es que la idea original y todo el concepto y quien lo ejecuta es un carnalillo, viejo, conocido, carnalazo de Sí. este multiverso. Podría decirse que somos sus padrinos. Ahí está. Sí, bueno, Juanito, que estuvo en el cierre de temporada de la temporada pasada, pues armó este podcast, La Nariz, en el que voy a colaborar. Y pues es una especie de noticiebrio. Noticiebrio. Un noticiebrio que no tiene nada, o sea, que no es nada serio, que es pura cotorrisa y que, pues a ver si les gusta, si les llama la atención, si quieren, si les apetece, si no tienen nada que hacer, pues ahí está. No, La vayan, Nariz. cáiganle. Cáiganle. Muy bien. Y esto dice así, señores. Ojo con... Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? La escuela se corre. Fascinante. Que eso sirva hoy de cortinilla. Hoy será esa nuestra cortinilla para anunciar los Noticiones. Muy bien. Hoy traemos noticiones de poder. Noticiones importantes. Hay muchas noticiones muy políticos quizás, como por ejemplo que ya se fue por un tubo Jade Kolpolevsky de la presidencia de Morena y otras cosas ya como mucha política. Nosotros nos vamos a concentrar en dos temas el día de hoy. Así es. ¿Con cuál empezamos, Vicky? ¿Con cuál empezamos? Pues tú dime, ¿con cuál empezamos? El coronavirus. Coronavirus. El coronavirus. O como le dice Diego, el coronavirus. El coronavirus. El- El modelo virus. El indio virus. El tecate virus. Está de chistoso, la neta. Ay, sí. Suscríbase. Ya, por favor. Ya paren con esto. Es que les decíamos que hay un equipo detrás, o sea, cuando a nosotros se nos apaga tantito el prompter, tenemos que venir con Tenemos que algo y algo. improvisar. Tenemos que improvisar de repente. Exacto. Por eso. Entonces vamos a hablar rápidamente del coronavirus. ¿Por qué? Porque en México el día de ayer se hizo público el primer caso de coronavirus. Coronavirus. Día 2 ya se hicieron públicos 4 casos. No sabemos si en este momento se estén reportando 6, 7, 8, 9 casos, 10, 20,000 casos de infectados del coronavirus. Sí, pero lo cierto es que, como nunca se había visto, ni siquiera cuando estuvo la infección del H1N1 y hubieron La influenza. miles de muertos, no, cientos de muertos por esa influencia, ni siquiera ahí se había visto tanto miedo como con este virus, ¿no? La gente se está... La gente se está poniendo locas, se acabaron los cubrebocas por ahí. Sí, escuché. los cubrebocas, los Lysol. Los La Lysol. gente va corriendo así, como vamos a morir todas. El fin del mundo, yo les digo, qué mejor. Gracias. Gracias, por fin. Gracias, coronavirus. Gracias. La madre naturaleza es sabia. Sí, ya, llegó el momento. Ya. Ahí está. O otros dicen, es un arma biológica que Estados Unidos puso para matarnos a todos y que sea la única potencia del mundo. Tampoco es así. No, Porque ya. si no, sería como una potencia, como un arma biológica más letal, ¿no? O sea, Sí, por ahí escuché que era algo así como de que lo del cerdo, ¿no sabes? Pues generalmente vienen de animalillos. sí, sí, De- sí.
¿no? O sea, la realidad es que falta mucho por conocer sobre este pequeño amigo. Más que nada a nosotros nos hace falta porque seguro ya muchos médicos sabrán que... Sí, no, pero a día de hoy, por ejemplo, no hay un tratamiento establecido, se está trabajando en una vacuna, es decir, mucho falta por conocer de este amiguito que nos está visitando. Así es. El pequeño coronavirus. El pequeño coronavirus que viene a decirnos hola, a saludarnos, a abrazarnos, Ajá. a ser amigos. A ser amigos. A Sí. ser amigos, ¿sí? Sí. Pero pues lo cierto es que no ha habido ningún muerto aún por el coronavirus En en México. En En México. Oh, En China sí varios, en Italia también varios, que son los más afectados. Italia de los países que no son China, más afectados por el coronavirus. Italia, Corea Y Corea, exacto, sí. y... Toda la razón. Italia, Corea y... India, creo. Algo así. No lo tengo Algo claro, así en han Inglaterra ya llegó, ya están en 40 países, si no es que más, ya hay registros de coronavirus. Y bueno, básicamente lo que sabemos de esta enfermedad, ¿no? Es del 2% al 3%, o sea, ni siquiera no llega al 3% de letalidad, del 2 al 3% de letalidad hasta ahora, ¿no? Bueno, el 11% de los casos puede pasar como un catarro cualquiera, y el 11% de los casos conduce a padecimientos más severos o más graves, como puede ser una neumonía, ¿no? Y de ahí pues han fallecido algunos, que también se dice que son, pues que ese menos del 3% que ha fallecido, pues ya son adultos mayores y con padecimientos respiratorios previos o con enfermedades terminales, algunos de ellos, ¿no? Entonces, vamos dimensionando este rollo, porque la paranoia no ayuda, camaradas. Lo que pasa es que, pues, los medios han hecho esta tarea como de alarmarnos un poco, ¿no? La realidad es que no es tan severo, o sea, hay que ponerlo como lo que es. Sí es una epidemia, ¿no? Todavía no la Bueno, sí, todavía no la clasifican, pero ya la OMS salió ayer a decir que el riesgo de propagación es muy alto. Ajá, que es de temerse, ¿no? Algo así. Ajá, es muy alto. Que todavía no se considera epidemia, Sí, todavía no es epidemia, tienes toda la razón. pero que sí ya... Pero hay ya que el riesgo tener de miedo. propagación es muy alto. Básicamente que hay que tener miedo. Que hay que tener miedo. Y bueno, pero nos lo quieren poner como si fuera esto la peste bubónica. Y tampoco lo es. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer, camaradas ahí en casita? Camarades. Camaradas. ¿Qué hay que hacer ahí en casita para más o menos evitar este tema? Un contagio, ¿no? Lavarse las manos con frecuencia. Eso es importante. No sean cochinos. No sean Cuando cochinos. vayan al baño, lávense las manos. Lávense las con manos jabón. antes de comer, aunque ya se las hayan lavado. Se van a agarrar el teléfono, después de agarrarlo, lávense las manos. Todo este asunto, ¿no? Luego, no contacto con personas con enfermedades respiratorias. Evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Como Diego y yo somos amigos, no pasa nada. No, bueno, pero se supone que evitar el contacto, ¿no? Cubrir boca y nariz al estornudar y toser. No sean cochinos tampoco. Ajá, que salieron en la mañanera, Sí. por ejemplo, a enseñarnos cómo, ¿no? Sí. Cuando tosan o estornuden, con el antebrazo así, achú, ¿no? Enseñándonos. Bueno, pero básicamente eso es algo que nos enseñaron cuando surgió todo este problema de la influenza aquí en México. Ajá, del H1N1. Del H1N1. H1N1. Muy bien. No tocarse la cara con las manos sucias. Porque hasta ahora, ¿cómo se propaga? Lo que sucede es que cuando yo, por ejemplo, estoy hablando con Diego y sale una gotita de saliva, le cae en la cara, le cae en la cara y entonces, pues, muere. Entonces, con esas gotitas de saliva, pues se propaga. Y también, cuando, por ejemplo, hay esta superficie, yo estornudé sobre ella, Diego llega, pone la mano
sobre la superficie y muere. No, bueno, no. Bueno, sobre la superficie se toca la cara, se contagia. Entonces, pues, básicamente así. Ya no más besos de 3, chavos. Ya no, Sí. ya no está bien. No, No está bien. Al menos ahorita. menso. Sean conscientes. Gracias. Sí. Si algún ser querido resulta infectado, pues, trátenlo con cariño, pero de lejitos. O encarcélenlo en una cuarentena. Exacto. Cualquiera de Aíslenlo. las dos. Quémenlo. Pues, pero con cariño. Todo con cariño y respeto. Todo con cariño. Entonces, ¿pero qué pasa? Que por lo menos hasta ahora, en el 89% de los casos, pasa como un catarro simple y la gente dice, no hay tratamiento, están buscando una vacuna, o sea, si te toca ya, lo tienes. No, puede sobrepasarse con el tratamiento que usas para una gripa cualquiera, ¿no? Toman muchos líquidos, descansando, entonces vámonos relajando. Tiene el 3% de letalidad. El ébola, por ejemplo, tiene un 50% de letalidad. Otros tipos de coronavirus cuyo descubrimiento data de los 2000, de 2002, por ejemplo, tienen 30% de letalidad. Del que estamos hablando hasta ahora no resulta No es tan letal. no es tan O sea, lo verdaderamente preocupante es su propagación. ¿Cómo se está propagando? Cómo se está propagando, pero pues sí, ha habido peores casos. Sí, peores sí. Virus. Sí. Si usted tiene una enfermedad respiratoria, sí tome los cuidados adecuados. También esto de comprar cubrebocas al por mayor no es necesariamente lo más útil, ¿no? Sí, no, por tener un cubrebocas, eso no va a evitar que te contagies si te caes saliva. Exacto, o sea, de no alguien contagiado, sí, no hay como pruebas suficientes para demostrar que el cubrebocas protege al que no está infectado. Más bien sería cubrebocas para el infectado. Exactamente. Y había visto algo de que también, justo para los que tienen problemas respiratorios, es importante cuidarse, y también para las personas ancianas. Sí. Principalmente Sí, a esas dos personas, a esos Claro. dos tipos de personas son con las que hay que tener más cuidado. Pero a los demás justo no es con tal gravedad. Sí, y bueno, esto que decíamos de los medios de comunicación, que cómo han hablado del coronavirus, bueno, porque es un tema pertinente, pero cuando, nos falta hacer noticia otros padecimientos que causan mucho más estragos en nuestras comunidades. Por ejemplo, esta no es una enfermedad que se contagie, ¿no? Pero ¿cuántas personas no mueren al año por la diabetes en México? ¿O cuántas personas no mueren por cáncer? ¿O cuántas personas no mueren por hambruna, por inanición? Es decir, esos son temas que implican también programas y protocolos. También de destacarse, yo diría, que el gobierno, a mi modo de ver, y todo que ha ocurrido muy rápido, a mi modo de ver, el gobierno ha hecho bien en esto de difundir, porque para un caso como estos tienes que enlazar las actividades de los sectores de salud, de educación, de comunicación, para poder conseguir una conciencia en la ciudadanía, ¿no? Hay que decirlo, durante la administración del Enrique Piñera. no de Felipe Calderón, Sí, cuando fue lo de la influenza. la influenza, se hizo un buen trabajo. Y aquí me parece que también se hizo un buen trabajo. En la mañanera se trató el tema. El gobierno de la Ciudad de México salió a decir casi de manera inmediata que todos los días a las 9 de la noche se iba a publicar o se iba a emitir un comunicado donde se notificara a la población sobre los registros y el monitoreo de esta enfermedad. Entonces lo ha hecho bien, hay que decirlo, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla. Cómo ¿no? se desarrolla, pero primero para establecer los protocolos, la divulgación de la información, bien.
Bastante bien. Y no nos alarmemos, amigos míos, no nos alarmemos. Ahora sí es un tema que está en boca de todos, pero hasta ahora no hay nada de qué preocuparse. O sea, no hay por qué caer en la paranoia, ¿no? La preocupación normal, es decir, tomar tus medidas de precaución, que es una buena higiene personal. Eso sí, y al final es una preocupación, ¿no? Pero que no caiga en la paranoia porque de nada ayuda. Y he visto a gente muy alarmada cuando, pues, más bien hay que tener calma ante este tema. Sí. Y observar, e informarse. Informarse es muy importante. Ni nada del otro mundo por el momento. Sí, nada del otro mundo. Y bueno, Tanto que nos vamos a dar un apretón de manos, demostrando que no hay paranoia. ahí está. Ahí está. Muy bien. Va el siguiente tema. El siguiente notición del día de hoy, que es el último, ¿no? Del que El hablamos. último, para ya dejarlos en paz y que sigan con su día. Sí, ya está hasta la madre de nosotros. Ya les he dicho, velocidad por 2, bueno, por 1.5, Sí. todavía alcanzan a escuchar eso. Sí, porque es así como, déjame caminar. Y si escuchas. Si escuchas. Hasta desarrollan una habilidad para comprender más fácil, Sí, más sí. rápido, ¿no? Exacto. Agilidad mental. Exacto. Sí. Pero bueno, siguiente noticia del día de hoy. Sí. Que es el paro que están organizando las mujeres del 9 de marzo. Sí. Pues de ello no hablaremos como a las grandes cosas, Sí. A grandes rasgos. a grandes rasgos, pero los hechos. ¿Qué son los hechos? Si quisiéramos seguir hablando, ya lo tocamos, ¿no? Un poco Ajá. la semana Sí, antepasada. también ya hay un podcast acá sobre el feminismo. Escúchenlo, muy bueno, con nuestra amiga Fernanda Sí, Dávalos. colaboradora. Colaboradora Fernanda Dávalos. Entonces, pues lo que sucede es que pues últimamente, ya en las noticiones pasadas, hablamos sobre estos casos muy sonados que han surgido, sobre todo aquí en la Ciudad de México, principalmente de Ingrid y Fátima, ¿no? Son los que sonaron más. Sí. Entonces, pues, a partir de esto y de la mala respuesta que tuvo el gobierno para tratar estos temas, ¿no? que también hablamos un poco de eso, pues las feministas dijeron, bueno, si ir y hacer y levantarnos en voz alta y gritar y hacer cosas y si todo esto que hemos hecho no está funcionando, pues vamos a ver qué van a hacer cuando no estamos, ¿no? Más o menos así, ¿no? A muy grandes rasgos. Sí. Entonces el punto es algo incluso económico, político, el que el 9 de marzo se está organizando este paro nacional en el que las mujeres no van a estar en ningún lado. consumir, no van a salir a comprar, no van a salir a trabajar, no van a estar... Bueno, varias mujeres que están en espacios de difusión o espacios de comunicación no van a asistir. No van a estar. Y se supone que incluso en redes sociales tampoco van a estar. También va a haber una marcha, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Ujú. sí. ¿Cómo? Pero bueno, el propósito es que es algo muy inteligente, ¿no? Porque justo si las personas, una cantidad de personas así que es la población femenina, ¿no? Que es casi la mitad de la población mexicana. Si toda esa población no va y no consume y no trabaja y no labora y no produce ni consume, Claro. ¿qué es lo que va a pasar en México? Pues se supone que es un poco para que dimensionemos la importancia que tiene la mujer. Más ahora que nunca, pues, porque antes la mujer era relegada, ¿no? Ahora creo que parte de este aumento a la violencia a la mujer
en parte sucede por las oportunidades que ahora tienen las mujeres. Eso es un poco lo que indica la estadística, ¿no? O sea, porque las mujeres están en espacios públicos, porque las mujeres se movilizan, porque las mujeres acuden al trabajo, acuden a diversos trabajos y aspiran a una escalabilidad laboral, ¿no? El asunto es que en dichos espacios sufren abusos laborales, sigue habiendo abusos familiares en sus relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, la mujer ahora ha cobrado una importancia mucho mayor en nuestra sociedad. Y entonces que haya un paro nacional de mujeres implica que vamos a dimensionar la falta que hacen en la vida pública, ¿no? Sí. Y la importancia de que una mujer sea asesinada, sobre todo tratándose de un feminicidio, que hablábamos de cuál es la naturaleza de ¿no? ¿No? Sí, y justo, bueno, pues se me hace algo pues correcto, ¿no? Sí. Porque es un poco como lo que sucedió en el 68 con la Marcha del Silencio. Ajá. No nos hacen caso gritando, vamos a ver qué pasa cuando nos callamos y nada más nos ven ahí marchar, ¿no? Otras maneras de llamar la atención, sí, para que dimensionemos lo que sucede de otras maneras. Sí. Ahora he visto muchos juicios, pues de algunos, ¿por qué no decirlo?, ineptos, que se encargan o que pretenden juzgar este asunto. Primero, hay una mano negra detrás del paro de mujeres, hay una mano negra detrás. Pues el mismo Andrés Manuel, ¿no? El mismo Andrés Manuel, hay mano negra detrás de las marchas. Como sea, quizás hay personas que se quieren aprovechar de los hechos para el golpeteo político. Sí, eso sí sucede. Pero esa no es la naturaleza del movimiento. Sí. Y como sea, aunque hubiera mano negra y fueran los panistas, mujeres feministas que han sufrido violencia, porque desgraciadamente en este país la mayoría ha tenido una experiencia así, la mayoría ha tenido un caso de violencia, ha vivido un caso de violencia, va a haber en ese tipo de movimientos. Y en eso te tienes que enfocar. Igual, es que si quisiéramos hacer como hablar del papel que ha tenido el gobierno de México, o sea, darle continuidad a este tema, el papel que ha tenido el gobierno de México respecto al movimiento feminista, respecto a su criterio sobre el movimiento feminista, tendríamos que seguir haciendo esta crónica de declaraciones absurdas y esta crónica del ridículo, porque Andrés Manuel López Obrador se encargó de día con día desacreditarse. Irse hundiendo más en lo que ya... Es que justo no puedes tratar un problema de esas dimensiones que está teniendo en este momento, así como lo está tratando Andrés Manuel en todas las mañaneras que está y que le preguntan lo mismo y no dimensiona el hecho, ¿no? Y se engloba en, es que los conservadores me están tirando y por eso es lo lo del neoliberalismo, por el neoliberalismo. Que ojo, yo aquí quiero ser muy puntual y no es por defenderlo. Hay estudios, Fernanda nos lo dijo aquí, ¿no? Que el capitalismo conlleva la violencia. Hay estudios científicos que en establecen... un sistema capitalista nunca va a haber esta equidad. Sí, que establecen que sí, el modelo económico y político sí tiene injerencia en los problemas sociales, y sobre todo de violencia. Eso no es una mentira. El asunto es que no es sobre lo que te tienes que enfocar, ¿me explico? O sea, no es en el momento, no puedes escatimar, no puedes no puedes estigmatizar este tipo de movimientos, no puedes
tratar de demeritarlos o tratar de usar el feminismo y esta situación que vivimos en México para el golpeteo político, como arma para el golpeteo político, es muy bajo, ¿no? Hay que atenderlo. Lejos de decir, sí, pero el neoliberalismo, perdóname, pero el gobierno de López Obrador es neoliberal y va a seguir siendo, hasta que no haya un cambio radical en el mundo, seguiremos teniendo gobiernos neoliberales. Entonces, que López Obrador venga aquí a decirnos, ay, pero la culpa tienen los neoliberales, pues la culpa sigue siendo de López Obrador. Sí, no es muy izquierda que digamos, No es, amigo. Sí, no es muy izquierda, y si acaso es una izquierda reformista que termina siendo neoliberal. Y esos casos los vemos en todo el mundo, gobiernos progresistas que siguen beneficiando al sector financiero. Eso no va a cambiar y eso no se le juzga. Lo que se le juzga es que pretenda culpabilizar a otros de un problema que vive un país que él administra. Pero también muchos dicen, le echamos la culpa a López Obrador, pero el que va a ir con una chava que tiene una relación tóxica a decirle, o sea, que primero ahí estás echándole la culpa a la mujer, ¿no? O sea, muy gratuitamente. Que eso es de un problema social que se tiene que atender. Y que es generalizado. Y justamente alguien me comentaba, ¿no? No, pero es que lo que se tiene que hacer es que desde las leyes se haga esto y darle más lugar a la mujer en el ámbito, en los poderes, ¿no? En el legislativo, ejecutivo y judicial, pues para que así haya la equidad suficiente, ¿no? Para que no solo se vea por los derechos de los hombres vean por los derechos de los hombres, ¿no? Bueno, pero, y sí, ¿no? Hasta cierto punto sí, y eso es necesario y tal vez funcione, pero lo que estamos viendo es un problema que requiere acción inmediata, ¿no? Y no puedes dejarlo así como, creo que lo está viendo Andrés Manuel, que es como, eso se va a solucionar con el tiempo porque yo voy a... Estoy combatiendo la corrupción y por tanto vamos a acabar con los feminicidios. Exacto, y no, o sea, no es tan sencillo como lo plantea. Sí, la corrupción es un gran problema y es como la raíz de muchos de los problemas que tenemos en México actualmente. Sí. Pero no lo es todo, o sea, no puedes ser esa tu panacea de todos los problemas que hay en México. Exacto. Y si se están levantando y si hay tantas marchas y si hay tanta inconformidad, es algo que se tiene que atender, ¿no? Bien, sí. Pues justo porque no... al grado de violencia al que se ha llegado es algo que ahora se está viendo desde otros ángulos y que se puede ver la magnitud del problema que es ahora. Sí, sí, sí. Y también que este señor que viejito, ¿no? Aunque no lo quieras, pues tiene ciertas costumbres, ciertos valores de su generación, ¿no? Sí. Que pues aunque no lo quieras, ahí está impregnado de eso y se ve, ¿no? Y se ve que sí vela por la igualdad y no sé qué, porque todo el mundo tenga los mismos derechos y no sé qué, pero justo no se pone a ver ese problema. Sí, a problematizar. Ajá, como está, ¿no? Sí, y si bien se sabía el tema de violencia iba a ser un gran escollo en esta administración. Eso es una realidad y ahora tienen que fortalecer el discurso. Este gobierno está inmerso en una crisis de comunicación tremenda. Si algo se decía de este gobierno es que es uno de los gabinetes con más mujeres. Es el gabinete con más mujeres de la historia de México, ¿no? Por eso eso se mencionaba mucho. ¿Dónde están las mujeres para decirle a López Obrador, oye, así no es? No, pero bueno. Cálmate, sí. Es que, ¿sabes qué? Últimamente siento muy absolutista a todo su gobierno. O sea, siempre ha sido así, pero me refiero a ¿quién era este rey que decía, el Estado soy yo?
Luis XIV, Ay, creo, sí, ¿no? no Creo recuerdo que era claro, Luis pero XIV. No, mítica pero, frase. ajá, pero justo es eso, ¿no? Andrés Manuel dice, Morena soy yo, y pues sí, al final él lo fundó y es todo gira alrededor de él. Claro, porque ahora sin él, Morena se cayó a pedazos, ¿no? Ajá. Pero, o sea, sí, porque López Obrador es un fenómeno. El gobierno iba a funcionar mediante su figura, por lo importante que es su figura. Entonces, no, sí. No, dale. Entonces, pues es como, es eso, cuando él va y dice su opinión como si fuera la última palabra, él solito se la cree, y se cree que es su última palabra, porque así está, en ese pedestal de elevado él solito. Sí. Y bueno, también hay que reconocer que no todo recae en el Poder Ejecutivo, o en el Legislativo, o en los ministerios, o en la Fiscalía General de la República, ni mucho menos. También es un tema cultural, también es un tema del arraigado en el mexicano, que no viene del neoliberalismo, sino de mucho tiempo atrás, y no solo del mexicano, sino de la humanidad. Hay que entender, hay que tener una visión interseccional ante este problema, es decir, entender que estos fenómenos que acontecen hoy en día no son parte de la naturaleza humana, sino que son culturales. Estas etiquetas establecidas para las mujeres, esta violencia, este rezago de todo tipo, cultural y educativo, es cultural, ¿no? Sí. Y entonces ahí viene un punto muy importante, porque también veo a muchos hombres, a muchas personas criticar este movimiento y decir, bueno, pues ¿cómo se dice? Ni feminismo, ni machismo, igualismo. O, es que, ¿cómo que no puedo ser feminista? Pues si yo las apoyo. Aquí ya lo aprendimos en el podcast. Ajá. Si ustedes tienen dudas, vayan a verlo, porque es un podcast que me gustó mucho. El resultado quedó macizo. Pero bueno, quiero llegar a un punto, pues, para concluir personalmente. Bueno, para que me parece que aquí los dos le podemos echar candela. Que es qué podemos hacer nosotros los hombres en este 9 de marzo, ¿no? Y qué podemos hacer respecto al feminismo, qué podemos hacer para entender este problema y qué podemos hacer para colaborar, porque la imposibilidad que tiene el hombre de ser, imposibilidad, sí, o incapacidad que tiene el hombre de ser feminista no implica que no colaboremos. Y yo lo resumiría en este sentido, que es entender que tenemos un problema, porque para solucionar un problema, y esa es regla básica, hay que reconocer que lo tenemos. Y no solo reconocer el problema, sino reconocer que somos parte de dicho problema. Todos y cada uno, incluso mujeres. Es decir, vivimos en una cultura y en un sistema machista, ¿no? Y aunque nosotros nos consideremos, pues, gente progre, gente entendida respecto a estos nuevos fenómenos, es importante asumir que nosotros formamos parte de un problema y que tenemos que corregir conductas con el objetivo de colaborar, ¿no? Y de mejorar esta Sí. situación. Sí, porque también, o sea, también es cierto que hay hombres con esta cultura machista, pero muchas mujeres tampoco se salvan de ello, ¿no? Y es triste, incluso eso, ¿no? Incluso, bueno, no me voy a... Sí, no voy a hablar. Quizás habría que ser Ujú. mesurados, pero sí que vivimos en una sociedad machista, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues aquí Hasta concluimos. aquí ha concluido. 2 horitas. Gracias por haber estado, estaría increíble que le entren al debate, a la conversación. Ujú. Los queremos mucho. Sí. Les mandamos unos besazos.
Unos becerros. Unos becerros. No importa el coronavirus, no importa nada, hay que dar amor. Becerros de lejitos. Becerros de lejitos. Sí, sí, sí. Desde acá de nuestro fuerte, de tercera. No junten babas con desconocidos ahorita. Exacto. Lávense las manos. Hermano. Cúbranse al toser. Sí. Y ya no compren tantos cubrebocas, chavos. Sí, No usen para no sirven para nada. No. Bueno, ya para terminar, la próxima semana tenemos un super programa de... Bueno, no les voy a decir nada, pero puede que tengamos a nuestra... Nuestra. Bueno, o sea, no digas quién es. Nuestro. Será nuestro primer invitado especial, invitade especial de La segunda La temporada segunda de temporada. tercera llamada, el podcast. Eso es todo por hoy. Esto fue tercera llamada. Y nos vemos en la próxima.